Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video. Aslember y Özkan Deniz vuelven a sacudir las redes con una revelación que ha dejado a todos sin palabras. Una publicación reciente de Aslı ha desatado una tormenta de emociones, y esta vez no se trata de ficción, sino de una herida que parece venir directamente del corazón. Merhaba kanal değerli takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Una imagen en blanco y negro, acompañada por una frase lapidaria: algunas heridas no se actúan, se viven. Esta fue la publicación de Aslember que, según muchos, no fue una simple reflexión existencial. La frase estaba acompañada de una música melancólica de fondo y una mirada perdida. Lo más impactante fue que la imagen fue tomada en el mismo set donde compartió tantas escenas con Özkan Deniz. ¿Casualidad? Difícil de creer. Apenas minutos después de la publicación, el nombre de Özkan comenzó a viralizarse. Los seguidores no tardaron en unir las piezas y sugerir que la frase iba directamente dirigida a él. Esa herida tiene nombre y apellido, comentó una usuaria. No se supera una historia como la de ellos tan fácilmente, dijo otra. Fuentes cercanas aseguran que el actor vio la publicación mientras se encontraba en un ensayo y que su reacción no fue indiferente. Dejó el guión a un lado, se pasó la mano por el rostro y salió del lugar sin decir una palabra, reveló uno de los técnicos. Poco después, fue captado caminando solo por el estacionamiento, visiblemente afectado. Las especulaciones no se hicieron esperar. Algunos medios sugieren que Özkan habría intentado retomar el contacto con Aslı hace un par de semanas. Una supuesta llamada en la madrugada, mensajes sin responder y una carta escrita a mano serían parte de los intentos del actor por volver a acercarse. Nunca quise hacerte daño, pero me equivoqué, habría escrito en esa carta, según una fuente anónima. Aslı, por su parte, se ha mostrado hermética. No ha dado entrevistas ni ha respondido a los medios, pero su lenguaje en redes ha sido suficiente para encender las alarmas. Hace solo unos días compartió otra historia, una toma de un escenario vacío con la frase "el telón cayó, pero la función sigue en mi alma". Sus seguidores la interpretaron como una alusión directa a su pasado con Özkan. El manager de Aslı, cuando fue consultado por la prensa, intentó minimizar el impacto. Ella está enfocada en nuevos proyectos. Todo lo que comparte es parte de su proceso creativo. Sin embargo, al ser presionado sobre si hay un trasfondo personal, simplemente respondió: hay emociones que no necesitan explicación. Por otro lado, amigos en común de la expareja afirman que el vínculo entre ellos nunca se cortó del todo. Hay una herida abierta, sí, pero también hay una puerta entreabierta. A veces lo que los separa no es el orgullo, sino el miedo a repetir lo vivido, comentó un cercano. Una declaración reciente de Özkan en un evento benéfico agregó más leña al fuego. Aunque intentó mantener una actitud serena frente a las cámaras, sus palabras no pasaron desapercibidas. Hay errores que no se corrigen con el tiempo, sino con valentía. Algunos silencios pesan más que 1000 diálogos. Nadie mencionó nombres, pero todos sabían a quién se refería. Y lo más curioso fue que pronunció estas palabras justo antes de interpretar en el escenario una balada que ambos solían escuchar durante el rodaje de su serie más recordada. Entre los asistentes se encontraba un periodista de espectáculos que notó algo inquietante: cuando Özkan bajó del escenario, no saludó a nadie. Caminaba directo, con los ojos húmedos. En su camerino, pidió estar solo. Uno de los músicos, que compartió camerino con él durante unos minutos, relató en voz baja: estaba con un papel en la mano, temblando. No me dejó leerlo, pero en la esquina había escrito el nombre de Aslı. Mientras tanto, los seguidores de ambos artistas han revivido momentos del pasado, compartiendo clips de escenas antiguas. Entrevistas donde reían juntos y fotografías detrás de cámaras que parecen aún tener eco en el presente. La nostalgia se ha apoderado de las redes, y la presión mediática para que ambos aclaren lo que está sucediendo es cada vez más intensa.
Una fuente de confianza cercana a As reveló que ella ha estado consultando con una terapeuta desde hace algunos meses. Está enfrentando muchas emociones al mismo tiempo. El reencuentro simbólico con sus recuerdos ha removido cosas que creía enterradas. Pero también hay una parte de ella que se siente aliviada por poder expresarlo, aunque sea de manera velada, comentó. De hecho, se ha dicho que la actriz estaría evaluando aceptar una invitación para participar en una entrevista íntima en formato documental, donde hablaría por primera vez sobre los momentos más difíciles de su carrera y su vida personal. A medida que los rumores aumentan, un detalle ha sorprendido incluso a los más escépticos: un ramo de flores blancas, enviado al camerino de Asla hace apenas unos días. No venía con tarjeta, pero los empleados del lugar afirman que fue entregado por un hombre de traje oscuro y mirada triste. Uno de ellos asegura haber escuchado algo antes de que se fuera: díganle que esta vez, no hay letras, solo el silencio que aprendí contigo. Todo esto ha hecho que los fans comiencen a preguntarse si estamos ante el inicio de una posible reconciliación o simplemente frente a un duelo emocional nunca cerrado. As le está abriendo su alma en silencio, y Özkan está dejando que su dolor hable por él, comentó una analista de televisión. Las redes se han llenado de encuestas, videos tributo, e incluso peticiones para que ambos participen juntos en una nueva producción, como una forma de cerrar el ciclo, o quizás reabrirlo. Lo que está claro es que esta historia no ha llegado a su fin. Las heridas que se viven, como escribió Asl, no se olvidan con una publicación ni se curan con una flor. Son procesos internos, complejos y profundamente humanos. En el caso de Asli y Özkan, su historia parece seguir latiendo en el fondo de cada mirada, cada silencio y cada palabra no dicha. Y mientras ambos guardan silencio, sus gestos hablan por ellos. ¿Será que el telón cayó realmente? ¿O solo se trata de un intermedio antes de un nuevo acto? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que todavía hay esperanza entre Asli y Özkan? ¿O estas señales son el cierre definitivo de una historia inolvidable? No olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna actualización sobre esta historia que ha tocado tantos corazones. Hasta la próxima, mis queridos seguidores. ¿Y tú, qué opinas de todo esto? ¿Crees que el amor entre Asli y Özkan aún tiene una oportunidad? Cuéntamelo en los comentarios. No olvides darle like al video y suscribirte al canal para no perderte ningún detalle de esta historia que, claramente, aún no ha llegado a su fin.